Seguimos con más de Buenos Días, porque el reciente informe del Sendas FBM revela un aumento del costo de la canasta alimentaria en Venezuela. En febrero experimentó un alza del 10.7% en bolívares y del 2.2% en dólares. El alza de los precios ha llevado a muchos venezolanos a buscar alternativas laborales, impulsando la economía informal. Esto parece un tema de nunca acabar, pero para analizar en profundidad esta situación, hoy nos acompaña el economista Aarón Olmos. Aarón, buenos días, bienvenido. Sí, muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias, Aarón, por estar con nosotros. A ver, en teoría la dolarización parcial de la economía debería traer estabilidad a los precios, o al menos eso es lo que se creería, pero vemos que incluso en dólares los productos siguen encareciéndose. ¿Qué está pasando en Venezuela con este tema, Aarón? ¿Y por qué no hay una solución? Bueno, la dolarización informal debería traer estabilidad siempre y cuando también haya políticas económicas que sustenten la producción. Claro. Y resulta que en el caso nuestro todavía tenemos una situación en la cual se depende mucho de la actividad importadora, ¿no? Vale decir, el salario mínimo no se ha incrementado en ya más de 3 años, está por debajo de los $3 al mes. Los complementos que da el Ejecutivo Nacional, que son en bolívares para la mayoría de los trabajadores por vía digital, siguen siendo afectados por la propia dinámica de precios, razón por la cual, independientemente de que aumenten estos complementos, bueno, siguen siendo menos en capacidad de compra, ¿no? Y esto lo vemos, como tú bien lo comentabas, con la canasta que tiende a bien el Sendas de la Federación Venezolana de Maestros mostrarnos, ¿no? A febrero, bueno, un monto de $487, ¿no? Promedio. Que cuando tú sacas las cuentas, evidentemente hacer un promedio no quiere decir que estos sean los ingresos, que no sean los gastos reales de un hogar, no depende de la conformación del hogar. Entonces sí, efectivamente el ingreso se hace suficiente, los precios siguen subiendo, la brecha entre el tipo de cambio sigue siendo uno de los peores elementos a enfrentar. Estamos hablando de un tipo de cambio oficial que ha crecido 31% en lo que va del año y un no oficial que ha crecido un 33%, ¿no? Mientras esa brecha de más de 20 bolívares sigue estando presente, bueno, no hay precio que aguante y salario que pueda soportar el diferencial. Claro. Ahora, me llama la atención que mientras la canasta alimentaria sube, el salario mínimo en Venezuela sigue siendo de los más bajos del mundo, lo que sin duda afecta la calidad de vida del venezolano promedio. ¿Cómo se sortea? ¿Cómo sortea el venezolano de a pie para, o sea, coloquialmente bailar sobre esta brecha tan grande entre lo que es la canasta alimentaria y lo que es el sueldo? Sí, bueno, aquí de alguna manera en Venezuela seguimos siendo muy creativos, ¿no? Entonces, los ingresos de los salarios formales, el primer ingreso, no suele ser suficiente, ¿no? Yo siempre comento que no hay salario bueno en Venezuela, ¿no? Porque para la cantidad de necesidades que tengamos en los hogares, siempre es insuficiente. Entonces, bueno, vemos que los venezolanos hemos implementado mecanismos alternativos, ¿no? Entonces, es la persona que tiene dos actividades o tres actividades sumada pues a su actividad principal, ¿no? En el hogar casi todo el mundo hace algo, en el hogar casi todo el mundo se dedica a alguna actividad adicional, vale decir pues los famosos emprendimientos que andaba a llamar. Sin embargo, sabemos que un emprendimiento no necesariamente tendría que entenderse como matar tigres, ¿no? Claro. Un emprendimiento tendría que ser otra cosa. Sin embargo, bueno, aquí en Venezuela, el propio Ejecutivo Nacional ha incentivado el otorgamiento de créditos, ¿no? Para las personas o familias que de alguna manera desempeñan otras actividades más allá, pues, de sus capacidades y actividad tradicional, ¿no? Entonces, el venezolano ha sido muy creativo y ahí vemos donde de repente estas actividades por redes sociales, por plataformas, las apps de movilidad, se han convertido para muchas personas en vías alternas para generar ingresos. Claro. Ahora, también muchos de estos venezolanos viven de las remesas, en algunos casos no alcanza, en otros casos no tienen familiares en el exterior, como decían unos conocidos, decían, nosotros vivimos de la fe, de los familiares en el exterior, pero en muchos casos no hay, o sea, hay personas que no tienen esta fe, digamos, ¿no? Sí, bueno, el tema de la fe, ¿no? Efectivamente hay venezolanos que todavía tienen familiares en otras ubicaciones, ¿no? Y esta situación les permite, independientemente pues de lo complejo que pueda estar el país, generar algún ingreso adicional por esta vía, ¿no? Hay que entender que también en los países de acogida
de nuestros connacionales, la situación económica se ha puesto compleja, ¿no? Porque hay una situación global que nos arropa a todos, de diferente manera, pero nos arropa. Entonces los montos y la frecuencia de estos apoyos vía remesa ya no son iguales, ¿no? Quizás si el envío era mensual, ahora es cada 2 meses, quizás si el envío era de 3 cifras, ahora es de 2 cifras. Lo cierto es que esa fe en algunos países donde estos venezolanos se encuentran ha comenzado a trastocarse un poco, ¿no? Pero sí, efectivamente, el venezolano que tiene familiar en el exterior recibe estos apoyos, ¿no? Vale decir, quizás no por las vías tradicionales, pero siempre está recibiendo algún apoyo adicional que puede complementar esos niveles de ingresos del hogar, ¿no? Lastimosamente, otra vez habría que decirlo, en declive, ¿no? Claro, y vuelvo a repetir, entiéndase fe como familiares en el exterior, no quiero que se tergiverse el término. Pero ahora, Aaron, ¿cuáles son las estimaciones de la inflación para los próximos meses? ¿Cómo prevé la economía informal recibir este impacto que parece estar en auge como alternativa laboral, como bien lo decías, para muchos venezolanos? Bueno, por informalidad, digamos que entender actividades que están fuera de la, el registro, ¿no? Incluso, y el aporte que se puede hacer, por un lado los impuestos y por otro lado la seguridad social, ¿no? Personas que asumen el autoempleo, quizás como una manera para generar ingresos adicionales. Estos son artes y oficios, esto es actividades de asesoría y desarrollo adicional de ingresos por vía de prestación de servicios, ¿no? Principalmente. Pero ¿qué es lo que se prevé? Fíjate, el Observatorio Venezolano de Finanzas recientemente publicaba su encuesta de expectativas, ¿no?, económicas para marzo. Y en esta encuesta ellos ubicaban una visión de largo plazo, pues al 31/12 de este año, de una posible inflación sobre el 130%. No estamos hablando de una inflación de 3 dígitos. Ya la inflación se encontraba proyectada a 117. Y en el caso del tipo de cambio oficial, estamos hablando de un tipo de cambio oficial también de 3 dígitos, ¿no? Sobre 120 bolívares. Esto habría que sumarle una situación de caída del Producto Interno Bruto, posiblemente entre el 1 o 2%, ¿no? Que efectivamente hacer esto una proyección, todo dependerá de lo que el Ejecutivo Nacional haga desde el punto de vista de la política económica, ¿no? Que hasta ahora, pues el escenario internacional no aparece o no parece tan favorable, ¿no? Por lo menos en términos de las decisiones del Ejecutivo, ¿cómo se llama? De las decisiones ejecutivas de Donald Trump, ¿no? Y Sí, la reciente imposición de tarifas y todo esto. Entonces, esta expectativa creciente de la inflación y el tipo de cambio, bueno, no es una noticia tan agradable porque claro. efectivamente lesiona el poder de ingreso venezolano, un escenario donde vemos que pareciera no estar contemplado un aumento salarial consistente o estructural. Aaron, ¿crees que podríamos ver nuevas regulaciones en el mercado de alimentos para frenar esta escalada de precios? Porque hemos visto como el gobierno ha tomado medidas en el pasado como la intervención del tipo de cambio, en los controles de precios. ¿Crees que podríamos ver nuevas regulaciones? Mira, hasta ahora las medidas que el Ejecutivo mantiene son precisamente las que acabas de mencionar, intervenciones cambiarias, que Sí, en cantidades y en frecuencias tienden a ser menores ahora por los problemas de flujo de caja que hay. Por otro lado, tenemos un encaje legal que sigue siendo muy elevado, tenemos una limitante bastante importante en acceso al crédito, al consumo por parte de las personas, pero y gracias por ahí tenemos algunas aplicaciones que permiten a las personas hacer compras a plazos que han sido pues un bálsamo para muchos, pero por otro lado contemplar un escenario de precios máximos o intervención de mercado vía controles de precios. Todo el mundo sabe, el propio Ejecutivo Nacional sabe lo contraproducente que es esto, ¿no? Todos sabemos claro. que si de alguna manera se imponen precios, los productos luego desaparecen, aparecen por canales informales con precios más exagerados, y aquí básicamente la estrategia tendría que ser una estrategia orientada a tratar de incentivar la producción y a tratar de incentivar que el poder de compra de los venezolanos, pues, vía bien sea complementos salariales, bien sea vía aplicaciones digitales, bien sea vía mercados a cielo abierto, es decir, que de alguna manera los gastos fundamentales de los hogares no se vean tan incrementados, ¿no?, en el Claro. tiempo, y esto de alguna forma se sabe que tiene que ir por la vía de una mejora sustancial del ingreso, más allá de lo que hasta ahora se ha planteado. Aarón, y pareciera que estos temas se repiten porque las preguntas siempre son las mismas, como decía un amigo,
no mejora el enfermo. Espero que para la próxima oportunidad tengamos mejores noticias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Era Aarón Olmos, él es economista y conversábamos sobre el aumento del costo en la canasta alimentaria. Gracias, Aarón. Hasta la próxima. Siempre a la orden. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Yo me despido, soy Laura Artal. Será hasta mañana. Chao, chao.